Dios te bendiga. God bless you. Hoy quiero compartir contigo una palabra. Today I want to share a word with you. Se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 19 versículo 21. It is found in the book of Proverbs chapter 19 verse 21. Y dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. It says, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Hoy quiero hablarte sobre qué debes hacer cuando no sabes qué hacer. And today I want to speak to you about what should you do when you don't know what to do. ¿Qué debes hacer cuando no sabes qué hacer? What should you do when you don't know what to do? Muchas veces nos encontramos así en nuestro caminar, en nuestras vidas. Many times this is how we find ourselves in our walk, in our lives. O sea, tenemos promesas de parte de Dios. We have promises on behalf of God. Recibimos una palabra de parte de Él. We received a word from the Lord. Pero no sabemos por dónde empezar, but we don't know where to begin. Y si empezamos, quizás nos encontramos en una temporada donde quizás no escuchamos otra directriz, otra dirección, otro paso a seguir. Or maybe we have started already, but we find ourselves in a season where we have not heard any other direction, any other step to follow. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer? So what should we do when we don't know what to do? Esa es una palabra que el Señor ha venido ministrando a mi vida desde hace tiempo. This is a word that the Lord has been ministering to my life for a long time. Y usualmente viene a memoria cuando hago viajes largos. And it usually comes to mind when I do or have long trips, cuando manejo muchas horas, when I drive many hours. ¿Y por qué cuando manejo por muchas horas? And why specifically when I drive for many hours? Porque lo que el Señor trae a mi corazón, because what the Lord brings to my heart, y que me lo revela en su espíritu, and what He reveals to me in His spirit, es como para yo llegar a mi destino tengo que seguir la voz del GPS. Es what He ministers to my heart and through His spirit, in my spirit, is in order for me to be able to get to my destiny, I must follow the voice of the GPS. En este caso, y de una manera más apropiada para decirlo así, in this case, and to say it in a more appropriate manner, para llegar a mi destino tengo que seguir la voz. In order to be able to get to my destiny, I need to follow the voice. Pero ¿qué pasa? Hay momentos donde esa voz deja de hablar. But what happens? There are times where that voice stops talking to me. Entonces, ¿qué yo hago en esos momentos donde no escucho la voz que me lleva hacia mi destino? So what do I do when the time comes that the voice is not speaking, the voice that is leading me to my destiny? El ejemplo que te quiero poner es ese mismo. The example that I want to present to you or tell you about is that same one. Cuando haces viajes largos, when you travel long distances, usualmente vas a pasar por ciudades o pueblos pequeños. You usually will pass through cities or small towns. ¿Qué pasa? So what happens cuando pasas por ciudades o por pueblos pequeños? When you go through cities or small towns, usualmente vas a escuchar la voz más a menudo. You are usually going to hear the voice more often. ¿Por qué? Why? Because there are many exits, porque hay muchas salidas, hay muchos caminos, there are many ways, hay muchas formas en las que tú te puedes desviar del camino que te va a conducir a tu destino. There are many ways that could deviate you from the way that you should take in order to be able to reach your destiny. Por eso ves o escuchas al GPS decirte mantente en el carril izquierdo o mantente en el carril derecho porque viene una salida y no quiere que tú la tomes. And that's why you're usually going to hear the GPS telling you stay on the left lane, stay on the right lane, because there's probably an exit that it doesn't want you to take because it could deviate you from the destiny you're trying to reach. Y eso mismo pasa en nuestro caminar con el Señor, and that same thing happens in our walk with the Lord. Entonces, vemos cómo trata de evitar que nosotros tomemos
direcciones o caminos equivocados. So we hear or we see how it tries to inhibit us from taking the wrong exits, the wrong ways, para nosotros poder llegar a tiempo, so that we are able to arrive in time. Y nos da el tiempo más corto, más conveniente. It gives us the time that's more convenient or that is shorter, dependiendo de cuál sea tu necesidad, depending on what your need is. Si tú no quieres que haya peaje, if you don't want for it to be a toll, te da una ruta, it gives you a route. Si tú no quieres tomar la carretera, if you don't want to take the highway, te da otra solución, it gives you another solution. Entonces, dependiendo de lo que tú estés necesitando, so depending on what it is that you are needing, y dependiendo de qué tan lejos vayas, and depending on how far you're going, va a ser el camino que tú vas a tomar. It's going to be the way that you are going to take. Por eso, mi caminar en el Señor, en tu caminar en el Señor, no se van a ver igual. And this is why my walk with the Lord and your walk with the Lord are not going to look the same. Porque no tenemos el mismo destino, because we don't have the same destiny. Al menos aquí en la tierra, at least here on earth. Sabemos que nuestra meta es el Señor Jesús. We know that our goal is the Lord Jesus Christ. Entonces, tenemos que tomar esto en consideración. So we have to take this into consideration. Otra cosa es, and another thing is, cuando vas, ya atravesaste la ciudad o ya atravesaste ese pueblo pequeño, so maybe after you have already passed through that city or through that small town, ahora te va a decir usualmente maneja por ciento y tantos de millas, and it's usually going to tell you after that, now drive for 100 plus miles or hundreds of miles. Y entonces ahí dejas de escuchar la voz, and then you stop hearing the voice. A menos de que haya un accidente o un incidente que pasó en el camino, unless there is an accident or an incident that happened on the way, no vas a escuchar la voz. You're not going to hear the voice, a menos que tengas las alertas de que si hay un policía tratando de medir la velocidad de los vehículos, unless there is a police officer, a sheriff, whatever, there to advise, for speed checks, pretty much. No te va a hablar la voz. The voice is not going to talk to you. Entonces, ¿qué tú haces en ese momento? So what do you do in that moment? Cuando no escuchas la voz, when you don't hear the voice, tú sigues hacia adelante. You continue to move forward. Tú sigues hacia adelante. You continue to move forward. Sabes que ahora el tramo que te toca es uno más largo. Now you know that the way that you're supposed to take is going to be longer. Tienes que mantenerte en el mismo camino. You have to maintain yourself in the same way. Pero tienes que proseguir. But you have to continue to move forward. Tienes que seguir moviéndote hacia el frente. You have to continue to move forward. Quizás la voz no te esté diciendo, maneja así o maneja así. Maybe the voice is not telling you, drive like this or drive like this. Pero tú sabes que tienes que seguir hacia adelante, but you know that you have to continue to move forward. En el camino con el Señor, and in our walk with the Lord, es de la misma manera. It functions in the same way. Entonces, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? So what do we do when we don't know what to do? Seguir hacia adelante, move forward. ¿Qué fue lo último que el Señor te dijo que hicieras? What was the last thing that the Lord told you that you were supposed to do? Eso es lo que tú tienes que hacer. That is what you have to do. Sí, pero ya lo hice, ¿y ahora qué? Yes, I just did it, but now what? Sigue haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Continue to do what the Lord told you to do. Si el Señor te dijo, lee la Biblia, if the Lord told you, read the Bible, tú sabes que vas a predicar, you know that you're going to be preaching en un altar, en an altar. Por ejemplo, for example, sigue estudiando la palabra. Continue to study the word. Él te dijo cuál es tu destino. He told you what your destiny is going to be. Pero él también te dijo lo que tú tienes que estar haciendo en este tiempo para poder llegar a ese destino. But he also told you what you are supposed to be doing in order for you to be able to get to your destiny. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos. What happens is that many times we get desperate porque es que ya le estudié, ya yo me la sé, vamos a predicar. Because sometimes, we're like, yeah, I already studied it, like I got it, let's preach. Pero el Señor te está diciendo, no, tienes que comértela. The Lord is telling you, no, you have to eat it.
tienes que digerirla, you have to digest it, tienes que vivirla, you have to live it, tienes que proclamarla, you have to proclaim it con tu testimonio, with your testimony, con tu vida, with your life. Y después, entonces te voy a llevar hacia el próximo paso, and then I'm gonna take you to the next step. Pero es que esos viajes donde tenemos que manejar, vamos a decir 300, 400 millas recto, but those trips where we have to drive 200, 300, 400 miles straight, se nos hacen pesados. They begin to feel heavy. Se nos hacen aburridos. They begin to feel boring. O sea, solamente sigo hacia el frente y no veo nada. I just continue to move forward and I don't see anything. Quizás lo único que estés viendo es árboles que cruzan y cruzan y cruzan y cruzan y cruzan. Maybe the only thing that you're looking at is trees that are passing and passing and passing and passing. There is nothing else. No hay nada más. Pero es que tienes que seguir hacia adelante. But you have to move forward. Devolviendo te vas a seguir viendo lo mismo. If you try to return, you're going to continue to see the same thing. Entonces, ¿de qué me vale a mí manejar 100 millas hacia adelante, que me faltan 200 para llegar a mi destino, y por desesperada yo me devuelva las 100 en vez de seguir las 200 que me hacían falta? So, how is it worth it that I am, for example, missing, or I am away from my destiny by 200 miles and I have already driven 100 miles, and then I return 100 miles? Like, I have already driven 200 miles, so why not just move ahead the 200 miles that I'm needing to get to my destiny? No te desesperes. Don't get desperate. No te desesperes por escuchar la voz. Don't get desperate about hearing the voice. Haz lo último que ya te dijo que hicieras. Do the last thing that he told you to do. El problema está en que muchas veces queremos escuchar, 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 y no hay nada malo con eso. The thing is that sometimes we just want to listen and listen and listen and listen and listen, and there's nothing wrong with that. Pero entonces perdemos de vista lo último que se nos fue dicho. But then we lose sight of what was the last thing that was told, or that was said or spoken to us. ¿Para qué yo quiero que Dios a mí me dé más profecía? Why do I want the Lord to give me more prophecy? Si lo último que Él me dijo que yo hiciera no lo estoy haciendo. If the last thing that He told me to do, I'm not doing. No esperes que Dios te hable de algo diferente cuando tú no estás poniendo en práctica lo último que se te fue dicho. Don't wait for the Lord to tell you something new in your life when you are not even taking into consideration or doing the last thing that He told you to do. Enfócate en hacer lo último que se te dijo. Focus on doing the last thing that he told you to do. Y cuando llegue el momento de que él te diga que tienes que hacer otra cosa, and when the moment comes that he tells you to do something else, él te lo va a decir. He's going to tell you. Mientras más te aproximas, vas escuchando más la voz. The more that you get closer to the next thing, you're going to hear the voice more. Mientras más te aproximas a lo próximo que tú tienes que hacer en el camino, vas a escuchar la voz más frecuentemente. The more that you are getting closer to the next step that you are to take, or the next thing that you must do, you're going to hear that voice more frequently. Cuando faltan 10 millas, usualmente, when there's, for example, you're 10 miles away, de 10 millas antes de lo próximo que tienes que hacer, si tienes que tomar una salida, si tienes que doblar, maybe it's 10 miles away from the next thing that you are supposed to do, maybe take an exit, maybe take a turn. Vas a escuchar la voz. You're going to hear the voice. Faltan 5 millas, then you're going to hear it again. In 5 miles, and luego en 2 millas, then in 2 miles, luego en 1 milla y media, then in a mile and a half, luego en 1000 pies, then in 1000 feet, después en 500, then in 500 feet, luego en 200, then in 200 feet, y se va haciendo más frecuente la voz, and then the voice becomes more frequent, pero solamente lo vas a poder hacer cuando tú sigas adelante con lo último que se te fue dicho, but you are going to be able to do it just when you are able to follow the last direction that was told for you to do. Entonces, ¿qué fue lo último que Dios te dijo que hicieras? So what was the last thing that the Lord told you to do? Eso haz. Then do that. Yo sé que quizás no es como que, yo creía que me vas a decir algo más profundo. I know that this is probably not like, oh my God, I thought you were going to tell me something that was deeper.
Pero es que tú no necesitas algo más profundo, tú necesitas poner en práctica lo último que se te dijo. But it's not a matter of how deep we can go. It's a matter of doing the last thing that the Lord told you to do. En Proverbios capítulo 3, Proverbs chapter 3, versículos 5 y 6, muy conocidos, verses 5 and 6, these are verses that are very well known. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. It says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. ¿Y por qué te leo esto? Why am I reading this to you? Porque muchas veces en ese mismo tiempo de desesperación, because many times in that sense or that feeling of desperation, decimos, voy a coger esta salida para ver si avanzo más rápido porque aquí hay un tapón, hay tráfico. And sometimes we're like, you know what, maybe I'm just gonna take this exit because maybe that's gonna make it quicker because there's traffic in the way. Quizás puedo evitar el tráfico si tomo esta salida. Maybe if I take this exit, I will avoid traffic. Entonces voy a llegar más rápido, so I'm gonna get there faster. Y no te diste cuenta, and you didn't realize, que esa salida te estaba devolviendo por un camino trasero que lo que va a hacer es que te va a añadir más tiempo. And what you were not noticing is that exit was taking you back through a back way that is going to take longer for you to actually get to your destiny, porque no está conectado con nada no está conectado a nada de lo que el destino tuyo tiene para ofrecerte, because it's not connected to anything that your destiny has to offer to you. No está conectado, no está relacionado, it's not connected, it's not related. Entonces tú estás añadiendo tiempo por desesperarte, so you are adding time because you're getting desperate. Estás apoyándote en tu propia inteligencia, en tu propio conocimiento, en tu propia prudencia, como dice la palabra. You're trusting in yourself, in your own understanding, in what you think, in your thoughts. Pero no estás viendo el panorama desde arriba, but you're not looking at the picture from above. Lo estás viendo desde adentro, de estar dentro de él. You're looking at it from within, from being within it. Por eso es que el Señor, en el libro de Jeremías, this is why the Lord in the book of Jeremiah, capítulo 29, chapter 29, versículo 11, verse 11, dice, it says, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. It says, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Porque los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos, because the thoughts of the Lord are higher than our thoughts. Y sus caminos son más altos que los nuestros. And his ways are higher than ours. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos y los caminos del Señor. The same way that the heavens and the earth are so The heavens are so high from the earth, so are God's thoughts and ways toward us. No tenemos su perspectiva. We don't have his perspective. Pero, aunque muchas veces decimos, wow, el Señor me está haciendo perder tiempo. Maybe we may be thinking, wow, the Lord is making me waste time. Yo pudiera estar haciendo otra cosa ahora mismo. I could be doing something else right now. Yo pudiera estar en el lugar donde Él me dijo que yo voy a estar ya. Maybe I could be in the place where he told me that I'm gonna be already. Pero estoy aquí perdiendo tiempo. But I'm here wasting my time. No estás viendo con la mirada del Señor ni la perspectiva que Él tiene. You're not looking with the eyes of the Lord or with His perspective. Porque aquí mismo dice, because in here, como lo leímos, lo acabamos de leer, just as we read it, His thoughts are of peace and not of evil. Dice, sus pensamientos son de paz y no de mal. His thoughts are of peace and not of evil. Sus pensamientos son de paz y no de mal. ¿Para qué? For what? Para daros el fin que esperáis. To give you an expected end. Si ya Él te dijo que tú vas a llegar, tú vas a llegar. If He told you that you're going to get there, you're going to get there. Ocúpate de obedecer.
Occupy yourself in being obedient. No trates de buscarle la quinta pata al gato. Don't try to find the fifth leg of the cat. It's a saying in Spanish. O sea, no trates de darle largas a la cosa por tratar de cortar las cosas. So don't try to fix it, and by doing that, making your time even longer. Porque te vas a encontrar con cosas que no fuiste diseñado para encontrarte en ese camino. Because you're going to find things that you were not designed to encounter in that way. Cuando tú tomas tu propio camino, when you find your own way, cuando tú haces lo que te da la gana, when you do what you want to, what you please, te vas a encontrar con cosas que nunca debiste de haberte encontrado. You're going to find yourself with things that you were not supposed to be finding anyways. Sus pensamientos son de paz y no de mal. His thoughts are of peace and not of evil. Y lo último que te quiero leer, and the last thing that I want to read to you, se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9. It is found in the book of Daniel, chapter 9. Y voy a leer solamente los primeros 3 versículos y medio, principio del 4. And I'm just going to read the first 3 verses and a half-ish. Half of the fourth one. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. It says, in the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. And I prayed unto the Lord my God and made my confession. Y luego de eso habla o nos muestra la oración que hizo Daniel por él y por su pueblo. And in the next verses we read the prayer that Daniel prayed unto the Lord for himself and for his people. Pero algo que me llama la atención de esta oración, but something that calls my attention from this prayer, es que él no está solamente diciendo, wow, se cumplieron los 70 años, ¿ahora qué? It's not just that he's saying, wow, the 70 years are up and now what, sino que él reconoce por qué después de los 70 años que el Señor había profetizado a través del profeta Jeremías, but he also came to understand that after the 70 years that the Lord had prophesied through the prophet Jeremiah, ¿por qué todavía seguían en la condición en la que se encontraban? Why were they in the situation that they found themselves in? Y fue la desobediencia. And it was disobedience. El Señor había determinado un tiempo. The Lord had determined a time para que el pueblo de Israel estuviera en esa condición, so that the people of Israel would be under that situation. Pero su desobediencia, but their disobedience, trajo mayores consecuencias. They brought to themselves greater consequences. Entonces, ¿qué debes de hacer cuando no sabes qué hacer? So what should you do when you don't know what to do? Sigue haciendo lo último que se te fue dicho. Continue to do the last thing that you were told to do. Y no pierdas la fe. Don't lose faith. No pierdas la esperanza. Don't lose hope. Porque el Señor, because the Lord, si te dijo que vas a llegar a ese destino, lo va a hacer. Lo vas a hacer. Because if the Lord told you that you're going to get to that destiny, you are going to get there. Pero tienes que mantenerte obedeciendo. But you have to continue to obey. Continúa obedeciendo. Continue to obey. Porque ahí mismo en el libro de Jeremías 29, pero en el versículo 10, because in that same book of Jeremiah chapter 29, but now verse 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esa era la promesa.
For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. This was the promise of God. Esta fue la promesa de Dios para su pueblo. This was the promise of God for his people. Pero la desobediencia trae atraso, but disobedience brings forth tardiness. Sé obediente. Be obedient en lo último que se te fue dicho, in the last thing that was said to you. Preocúpate en obedecer. Preoccupy yourself or worry yourself about being obedient. En tener frente a ti, and having in front of you, lo último que se te fue dicho, the last thing that was said to you. Y busca así como Daniel, and seek the Lord just like Daniel, en oración, en ruego y súplica, en prayer and supplication, en fasting, en ayuno. Búscale con todo tu corazón. Look for him, seek him with all of your heart. Y lo vas a encontrar, and you're gonna find him. Pero el Señor se va a glorificar, va a ser a través de tu obediencia. But the Lord is going to glorify himself, is going to be through your obedience. Si en este día tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, te invito. If you have not yet accepted the Lord Jesus as your Lord and Savior, today I invite you. Él quiere ayudarte a llegar a lo que Él puso ya y se propuso en sí a lo que para que tú hicieras. And He wants to take you to the place where He disposed Himself that you were going to get to. Pero esto solamente lo hacemos escuchando su voz y siguiendo su directriz. But we can only do this when we follow His voice and we follow His direction. Si ese eres tú en este día, that's you today. Repite después de mí, repeat after me. Jesús, Jesus, gracias, thank you, por otorgarme salvación, for giving me salvation. Tu palabra dice, your word says, que si creemos en nuestro corazón, that if we believe in our hearts, si confesamos con nuestros labios, we confess with our mouths que Jesús es nuestro Señor y Salvador, that Jesus Christ is our Lord and Savior, que Él es el Hijo de Dios, that He is the Son of God, entonces seremos salvos, then we will be saved. En este momento, in this moment, te confieso, Jesús, I confess you, Jesus, como mi único Señor y Salvador, as my only Lord and Savior. Te entrego mi vida, I give you my life. Te entrego mis planes, I give you my plans. Te entrego mis pensamientos, I give you my thoughts. Te entrego mis caminos, I give you my ways. Dirígeme tú. You lead me. Quiero seguir tu liderazgo. I want to follow your leadership. Quiero seguir tu voz. I want to follow your voice. Y llegar al lugar que tú propusiste al que yo llegara. And to get to the place that you, Father, disposed for me to get to.